El día de hoy vamos a hacer la ecuación de Legendre de orden n. Y tenemos aquí, esta es la ecuación de Legendre, la que nosotros habíamos tenido inicialmente. Y esta es su forma autoadjunta. Entonces, esta ecuación está definida en el intervalo entre -1 y 1. Y esta definición viene del hecho de que para que cumpla las condiciones del teorema de Struve-Liouville, 1 menos x al cuadrado, que es el k, tiene que ser positivo. Fuera de ese intervalo es negativo, por lo tanto no va a cumplir las condiciones. Además, en 1 y en -1, esta expresión es igual a 0. Entonces, al ser igual a 0, nosotros vamos a tener muy probablemente una singularidad en nuestra solución. Por lo tanto, como el problema tiene que ser físicamente viable, vamos a imponer las condiciones de contorno del tercer tipo. Es decir, de que y(x) es una función acotada en x cuando tiende al -1 más un pequeño número, en todo caso vamos a ponerle más 0, y cuando x tiende al +1 menos 0. Es decir, este 0, estos ceros que están aquí, significa que estoy tendiendo por el lado derecho y estoy tendiendo por el lado izquierdo. Entonces, esta es la condición de contorno de tercer tipo. ¿Por qué la elegimos? Vuelvo a repetir, porque en 1 y en -1 esta expresión toma el valor de 0. Entonces, de la teoría general, de la teoría de Struve-Liouville, nosotros aquí podemos afirmar lo siguiente. 1. De que todos los valores propios son no negativos. Vuelvo a decir no negativos porque puedo incluir al 0. ¿Está claro? Puedo incluir al 0. Después, las funciones propias son ortogonales. ¿Está bien? Son ortogonales. Y en este caso hay que tenerlo claro con peso 1. ¿Por qué? Porque nuestra función ρ es igual a 1, que está acá. Eso significa de que nosotros tenemos la integral desde -1 hasta 1, es en el intervalo de definición de un y lambda de x por un y mu de x, d de x es igual a 0. Y el resto de condiciones adicionales. Entonces, debemos de hallar la solución de esta ecuación. De la misma forma que hemos visto para el caso anterior, en primer lugar vamos a comprobar de que los valores, comprobemos que los valores propios, en todo caso los números, de la siguiente forma. De la misma manera que en el caso anterior, vamos a decir que lambda tiene la forma m por m más 1. ¿Está bien? Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, donde el m comienza en n más 1, n más 2 y así sucesivamente. Es decir, nosotros en este caso no tenemos que el m empieza en 1 o en 0 como en el caso anterior, sino empiezan desde cierto valor n. El valor n viene determinado por el orden de la ecuación de Legendre. Entonces que estos números son valores propios. Eso es lo que nosotros vamos a
comprobar en este momento. Entonces, vamos a reescribir 1. Pasemos a la siguiente página y decimos, reescribimos 1. Reescribimos la ecuación 1. ¿De qué manera? De la siguiente. Vamos a tener que es y2', 1 menos x al cuadrado, menos 2x y' más y m por m más 1. Lo único que estamos reemplazando es el lambda n al cuadrado dividido sobre 1 menos x al cuadrado, y todo esto igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Entonces vamos a realizar el siguiente cambio variable. Este es un cambio variable parecido al que hicimos anteriormente. Hacemos el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? De que y va a ser igual a 1 menos x al cuadrado elevado a la n medios multiplicado por z. Entonces, reemplazando en 3, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, en este caso, que z2' multiplicado por 1 menos x al cuadrado menos 2 veces, aquí tenemos que derivar y', ¿está bien? Con respecto a x. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, 2 veces n más 1 por x z' más m por m más 1 menos n por n más 1 por z igual a 0. Esta es nuestra expresión 4. Jóvenes, aquí nosotros hemos reemplazado esta expresión en la expresión 3 y hemos multiplicado todo por este 1 menos x al cuadrado. ¿Está claro? De ahí es de donde va a salir esta relación. Les pido a ustedes que por favor lo comprueben. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ya es una forma que es bastante parecida a la anterior que hemos tenido. Entonces, vamos a hacer la siguiente comprobación. La ecuación 4 tiene por solución particular a la función siguiente, a la siguiente función, a la función P m de x. Jóvenes, este es un polinomio de Legendre, pero derivado n veces. ¿Está claro? La enésima derivada del polinomio de Legendre. Vamos a comprobar de que realmente eso es así. ¿Cómo lo comprobamos? Simplemente teniendo en cuenta lo siguiente. Sabemos que esta expresión Pm de x satisface la ecuación de Legendre de orden 0. Es decir, satisface la ecuación y2', 1 menos x al cuadrado menos 2xy' más m por m más 1y igual a 0. Es decir, esta ecuación satisface esta expresión. Eso ya lo hemos visto de la clase anterior. En todo caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar. Al momento que reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Pm de x
2' por 1 menos x al cuadrado menos 2x por pm de x prima más m por m más 1 pm de x igual a 0. Tenemos esto. Ahora vamos a derivar m veces. Derivamos n veces. ¿Está bien? Utilizando, lógicamente, la fórmula de Leibniz que hemos obtenido anteriormente. Voy a copiar esta expresión al otro lado para poder realizar la derivada. Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos a derivar n veces. Al momento que nosotros derivamos n veces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Aquí es la derivada del primero por el segundo. Entonces vamos a obtener pmx n más 2, la derivada n más 2 por 1 menos x al cuadrado. En la siguiente vamos a tener más al momento que nosotros derivamos, vamos a tener más n que multiplica a pm x n más 1 veces derivada, esto por menos 2x más n por n menos 1 sobre 2 pm de x, la derivada enésima, multiplicado por menos 2. Jóvenes, estamos aplicando la regla de Leibniz, derivada del primero por el segundo, más el C1n, la derivada n menos 1 por la derivada del segundo, más en C2n, la derivada n menos 2 por la segunda derivada del segundo, y ya aquí ya no tenemos más términos porque el siguiente término se va a hacer 0. Entonces comencemos con la siguiente derivada. Entonces tenemos más, y tenemos aquí primero la derivada de esto, que va a ser p m de x, y vamos a tener n más 1 derivada por este menos 2x más n que multiplica a p x, y vamos a tener aquí la enésima derivada multiplicado por menos 2, la derivada de esta expresión, y a continuación nosotros ya no tenemos más términos con respecto a esto, porque el siguiente se hace 0. Necesitamos la enésima derivada de esto, y ahí simplemente vamos a tener m por m más 1 p m de x, la derivada enésima, y esto, jóvenes, igual a 0. Realmente aquí estamos hablando nosotros de identidades. ¿Por qué de identidades? Porque ya este pm de x es solución de la ecuación dada. Entonces esto ya es una identidad. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reducimos, ¿está claro? Agrupamos los términos semejantes y vamos a obtener lo siguiente. En este caso, a ver, los que tienen m más 2 es solamente este término tiene m más 2, entonces vamos a ponerlo así: 1 menos x al cuadrado, que multiplica a pm de x, y vamos a ponerlo así, jóvenes, derivada enésima, y todo esto
segunda derivada. Y ahí nosotros tenemos el n más 2. El n más 2. Ya tenemos este término. Vamos a ver los siguientes términos. Siguiente término, los que tienen n más 1. Este tiene n más 1 y este tiene n más 1. Menos 2x menos 2x. Aquí tengo n, aquí no tengo n. Entonces vamos a factorizar el 2x y vamos a obtener lo siguiente. Menos 2 que multiplica a n más 1, n más 1, y esto por la derivada de p sub m de x, la derivada n más 1. Vamos a colocarlo de forma análoga como lo hemos colocado hace un momento, n más 1. ¿Está claro? N más 1. Entonces ya tenemos este término y tenemos este término. Nos quedan los términos que tienen la derivada enésima. Los términos que tienen la derivada enésima. Entonces, aquí nosotros vamos a tener... Profesor. Sí, dígame. Creo que le falta el X ahí. Ah, muchas gracias. Sí, nos falta el X acá. Nos falta el X. ¿Está bien? Este X que está acá y que está acá nos está faltando. Ahora sí podemos pasar al siguiente término. Y pasando al siguiente término, aquí tenemos m por m más 1. Entonces tenemos m por m más 1. Y aquí vamos a tener este 2 y este 2 se va. Y voy a tener entonces menos n por n más 1. Que va todo esto a multiplicar. Entonces esto lo sumo. Y esto va a multiplicar a el p m de x, su derivada enésima, y esto es idéntico a 0. Entonces fíjense, jóvenes, de que ya esta expresión que tenemos acá, es prácticamente la que nosotros estábamos buscando. ¿Está bien? Esta expresión es la que nosotros estábamos buscando. Aquí ya tenemos la misma ecuación anterior. Fíjense que es la misma ecuación. ¿Está bien? Es la misma ecuación prácticamente. Esta de acá. Tenemos ya esta misma ecuación. Acá está aquí, disculpen. La ecuación número 4. Significa que acabamos de comprobar de que esta expresión es solución de la ecuación 4. Aquí, esta expresión. ¿Está claro? Entonces, hemos comprobado que Pm de x, su derivada enésima, es solución de 4. Es solución de la ecuación 4. En consecuencia, nosotros tenemos que z es igual a Pm de x derivada enésima. Volviendo a 3, a la ecuación 3, vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación 3, jóvenes? Aquí hay que tener en cuenta, es esta expresión, es decir, y tenemos que expresarlo en términos de z. Aquí tenemos que reemplazar y vamos a tener en consecuencia de que y es igual a 1 menos x al cuadrado a la n medios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? P sub mx, la derivada enésima. 5. Esta es nuestra expresión 5. Estas funciones reciben el nombre de funciones asociadas de Legendre. Las funciones asociadas de Legendre son las soluciones de la ecuación de Legendre de orden m y se representan de la siguiente forma.
A ver, disculpen, y se representan de la siguiente forma. Vamos a escribirlo aquí. P, M, N de X. Es decir, la notación es esa, jóvenes, la que se utiliza. Esta es igual a 1 menos X al cuadrado a la N medios, es decir, la expresión que tenemos, PM de X derivada enésima. Esta es nuestra expresión 6. Aquí hay que tener también en cuenta lo siguiente, que N es mayor que 0 y M es mayor o igual que N. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya que está claro, sigamos. Bien, entonces, esta es la solución de la ecuación 1 en el intervalo menos 1 y 1. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar lo siguiente. La solución de la ecuación 1 en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1 tiene los siguientes valores propios. Tiene los siguientes valores propios. Primero, n por n más 1, n más 1 por n más 2, n más 2 por n más 3 y así sucesivamente. Y las siguientes funciones propias. Y las siguientes funciones propias. P, N, N de X, P, N más 1, N de X, P sub N más 2, N de X, y así sucesivamente. Vuelvo a repetir, polinomios asociados de Legendre y sus funciones propias. La teoría nos permite demostrar de que no hay otras funciones propias asociadas al problema número 1 con estas fronteras, ¿está claro? Y con las condiciones de contorno del tercer tipo. Ya sabemos, entonces, a cada función propia está en correspondencia con un valor propio. Eso lo sabemos de la teoría. Y además también sabemos que son ortogonales. Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos es de que se cumple. Lo demás que tenemos es que se cumple lo siguiente, de que la integral desde menos 1 hasta 1 de P sub mn de X multiplicado por P n k de X d de X es igual a 0. Es decir, son ortogonales con pesos 1 siempre y cuando el m sea diferente del k. Aquí hay que tener en cuenta también de que el m tiene que ser mayor o igual que el n y el k tiene que ser mayor o igual que el n. Esta expresión puede ser escrita también de la siguiente manera, que es análoga, solo que en términos de los polinomios de Legendre, menos 1 hasta 1, P sub n de X a la n, P sub k de X, enésima derivada,
por 1 menos x al cuadrado a la n de x igual a 0. Con las mismas condiciones, jóvenes, que hemos visto aquí arriba. Con estas mismas condiciones. De aquí nosotros tenemos la siguiente relación. Si k igual a m, vamos a tener de que la integral desde menos 1 hasta 1 de p m n de x al cuadrado de dx, esto es igual a 2 veces m más n factorial dividido sobre 2m más 1 por m menos n factorial. Jóvenes, esto ustedes por favor lo demuestran. Esta expresión se puede reescribir de la siguiente forma. ¿Por qué lo estoy reescribiendo? Porque en algunas ocasiones es práctico escribirlo en términos no de las funciones asociadas, sino de los polinomios de Legendre mismos. ¿Está bien? Entonces esto se escribe también de la siguiente forma. Me faltó el 1 menos x al cuadrado en la expresión. No, está bien. De dx. Y esto va a ser igual a la misma expresión. 2m más n factorial dividido todo esto sobre 2m más 1 por m menos n factorial. Bien, jóvenes, esto es parte de lo que corresponde a los polinomios asociados de Legendre. ¿Está bien? A los polinomios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿por qué era que la integral de los polinomios con peso 1 es n diferente de k? ¿Dónde? Aquí. El de azul, arriba. M diferente de k. Esta parte de abajo, los valores propios están asociados al m. Claro. Pero y luego pone si k igual a m, podemos reemplazarlo. Lo que pasa, si k y m son distintos, son ortogonales y por lo tanto es 0. Si son iguales, tengo su cuadrado. Estos son iguales, tengo el cuadrado y tengo este valor. Es diferente de 0. Acuérdense, dos vectores jóvenes ortogonales. Tengo un vector y tengo otro vector. Su producto escalar es 0. ¿Está claro? Pero si tengo un vector escalarmente multiplicado por sí mismo, obtengo el módulo del vector. Aquí, digamos, estamos obteniendo el módulo del vector. El producto escalar se define por medio de la integral en estos espacios. ¿Quedó claro o la pregunta era otra? Sí, ya lo entendí. Okay. Ya, entonces, esto es cuando son distintos, entonces son ortogonales. Cuando son el mismo, tengo el cuadrado. Y tenemos estas expresiones. Entonces, solamente para culminar esta parte, las primeras funciones de Legendre, vamos a verlas. Cuando n es igual a 1, entonces tenemos Pm1 de x. Aquí vamos a tener que P11 de x es igual a menos 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por P1 de x prima. Y esto va a ser 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Jóvenes, ustedes lo comprueban haciendo los cálculos. Tenemos P21 de x. Aquí vamos a tener entonces 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. P sub 2 x prima.
y vamos a tener 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por 3x. P31 de x es igual a 1 menos x al cuadrado a la 1 medio p sub 3 x prima, y vamos a tener de nuevo 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, y en este caso vamos a tener 15 medios x al cuadrado menos 3 medios. ¿Qué es lo que pasa si es que el n es igual a 2? Si es que el n es igual a 2, nosotros aquí tenemos Pm2 de x. Y en este caso vamos a tener P22 de x va a ser igual a 1 menos x al cuadrado. Aquí es el n medios. N medios, como el n es igual a 2, 2 sobre 2 sale 1. Ya no tenemos nada ahí. Y tenemos P sub 2x y es la segunda derivada. ¿Está bien? Es la segunda derivada. Jóvenes, no tenemos el caso cuando es 1 acá, porque el m tiene que ser mayor o igual al n. ¿Está bien? Entonces la segunda derivada, y tenemos que esto es igual a 1 menos x al cuadrado por 3. P32x es igual a 1 menos x al cuadrado, P3x, segunda derivada, y aquí vamos a tener 1 menos x al cuadrado por 15, por 15x, está claro que es la derivada de esto. Y para acabar, el siguiente término aquí, p sub 4 2 de x es igual a 1 menos x al cuadrado, p4 de x 2', y esto es igual a 1 menos x al cuadrado. Y aquí vamos a tener, jóvenes, la siguiente expresión. Ustedes por favor lo comprueban: 105 medios x al cuadrado menos 15 medios, y así sucesivamente. Entonces estos son, jóvenes, los polinomios de las funciones asociadas de Legendre. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bien, el día de hoy, un poco antes de que inicie las clases, les coloqué una hoja de problemas. No sé si han tenido tiempo de revisarla. ¿Sí? ¿No? ¿La han tenido tiempo de revisar? No. Muy bien. Ahí hay algunos problemitas asociados todos a polinomios de Legendre. Voy a desarrollar el primer problema. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de una vez. En el primer problema de esa hoja, nosotros tenemos lo siguiente. Nos piden demostrar de que los polinomios de Legendre se expresan de una forma particular. Entonces vamos a tener esto. Tenemos la siguiente función, omega de xt, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2tx más t al cuadrado. ¿Está claro? Esta es una función que está definida, que es infinitamente diferenciable en cierta vecindad del número x en un plano xt. Es decir, nosotros tenemos acá un plano xt, y en este plano xt esta función está definida y es infinitamente diferenciable. ¿Está claro? Entonces,
aquí nosotros podemos graficar la función va a tener una forma parecida dependiendo del signo que toma la raíz, va a ser algo así. ¿Está bien? Entonces existe en ciertos intervalos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar esta función. Voy a volver a escribir omega de xt, que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2tx más t al cuadrado. Esto lo vamos a desarrollar en una serie de Taylor. Una serie de Taylor, ustedes sí la conocen. Desde un n0 hasta el infinito, vamos a decir p sub n de x por t sub n. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. El parámetro con respecto al cual estamos desarrollando es el parámetro t. ¿Está claro? Es el parámetro t. Entonces, si nosotros nos recordamos de las series de Taylor, entonces nosotros tenemos que estos p sub n de x no son otra cosa que los coeficientes de Taylor de este desarrollo. Los coeficientes de Taylor en forma general se escriben de la siguiente forma: 1 sobre n factorial, la derivada enésima con respecto a t de la función que quiero desarrollar. Y todo esto evaluado, en este caso, en t igual a 0. Jóvenes, ¿esta expresión está clara? ¿Esta expresión está clara, jóvenes? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Ya, perfecto. Sí, profesor, está claro. Bien, entonces, tenemos nosotros esta expresión. Estas funciones, nosotros podemos asegurar que son polinomios de orden n. ¿Está claro? Nosotros podemos afirmar que son polinomios de orden n. Adicionalmente, vamos a ver de que son ortogonales en el intervalo que da desde menos 1 hasta 1, porque, jóvenes, y aquí es importante, ese es el intervalo donde esto va a estar definido para el x. ¿Está bien? Por la misma forma de la expresión, con peso 1. Entonces, tienen las mismas características de los polinomios de Legendre. ¿Está claro? Tienen las mismas características de los polinomios de Legendre. Vamos a comprobar que realmente son los polinomios de Legendre. ¿Está bien? Vamos a comprobar que realmente son los polinomios de Legendre. Tengan en cuenta que de la definición inicial no tienen nada que ver con los polinomios de Legendre. Tienen esta forma. Entonces, vamos a comprobarlo. ¿Cómo? Reemplazando directamente. P0 de x. A ver, P0 de x significa lo siguiente. Aquí tenemos 1. La derivada 0 simplemente es la misma función. Evaluado en 0 cuando el t es igual a 0. Entonces, cuando t es igual a 0, t igual a 0, 0, 0, tengo 1, 1, entonces tengo simplemente que es igual a 1. ¿Está claro? Ustedes pueden reemplazarlo y comprobarlo, no es complicado. Vamos a hacerlo mejor para que quede más claro. Entonces tenemos 1 sobre 0 factorial, derivada 0 con respecto a t de omega x, t evaluado en t igual a 0. Esto nos da simplemente omega de x, t evaluado en t igual a 0, lo cual nos da
simplemente 1. Entonces tenemos que el P0x es igual a 1. Vamos a hacer con siguiente. P1 de x va a ser igual a 1 sobre 1 factorial, derivada con respecto al tiempo de omega x, t, evaluado en t igual a 1. Esto, disculpen, t igual a 0, igualado en t igual a 0. Esto va a ser 1 sobre 1 factorial multiplicado. Jóvenes, esto que está aquí, al momento que yo derivo, esto es, lo puedo poner como 1 menos 2tx más t al cuadrado a la menos 1 medio. Significa que al derivar baja el menos 1 medio. Y nos va a quedar 1 menos 2tx más t al cuadrado a la menos 3 medios, multiplicado esto por la derivada de lo que está dentro, que es menos 2x más 2 veces t. Y todo esto evaluado en t igual a 0. De aquí, si nosotros reemplazamos, vamos a obtener que el P1 de x, cuando el t es igual a 0, aquí tengo simplemente menos 2x, t igual a 0, tengo 1, así que todo esto se va. Menos 2x, aquí tengo 1, el menos 2x con el menos 1 medio me sale x, esto es 1, significa que simplemente obtenemos x. Entonces, nosotros vamos a poder expresar, y así si continuamos vamos a obtener los mismos valores de las funciones de los polinomios de Legendre que hemos obtenido en la clase anterior. Continuemos, jóvenes. Vamos a partir nosotros de esta expresión, fíjense esta relación, mejor, voy a volver a escribir toda esta expresión al otro lado. Entonces tenemos nosotros esta expresión, y a partir de esta expresión nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a derivar esta primera parte, estas dos vamos a derivarlo y obtenemos lo siguiente. Al momento que nosotros derivamos, tenemos la derivada de omega con respecto a t. Esto ya lo hemos hecho hace un momento, y vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser igual a menos, en primer lugar, el 1 medio, menos 1 medio, que multiplica a 1 menos 2t x más t al cuadrado, todo esto a la menos 3 medios, y esto multiplicado por menos 2t más 2, o disculpen, menos 2x más 2 veces t. Simplemente estamos derivando. En la diapositiva anterior habíamos evaluado cuando el t es igual a 0. Ahora no vamos a evaluar. Simplemente nos quedamos acá. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. A ver. Fíjense, aquí este 2, este menos 2, se va aquí y con este 2, este 1 medio con ese 2. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a escribirlo esto de la siguiente forma: 1 menos 2 veces t más t al cuadrado por la derivada de omega con respecto a t. Aquí fíjense de que hay un más, así que lo que va a quedar va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces va a ser más. Aquí tenemos nosotros t menos x multiplicado por esto, es decir, omega xt. Y esto es igual a 0. Quedó claro, jóvenes, cómo
derivando estos dos primeros términos obtenemos esto y de ahí despejamos y obtenemos esta relación. ¿Está bien? Entonces, con esta relación nosotros vamos a poder hallar lo que se conoce como fórmulas de recurrencia. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar donde veo el omega, voy a reemplazar esta expresión que está acá. Y vamos a obtener lo siguiente. 1 menos 2 veces t más, disculpen, aquí me estoy olvidando, aquí me había olvidado un x, acá me había olvidado un x, acá también me estoy olvidando el x, más 2 veces tx más t al cuadrado por la derivada de omega con respecto a t. Y aquí, al momento que nosotros reemplazamos, vamos a tener la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de p sub n de x. Jóvenes, el p sub n no depende de t, ¿está bien? Por n por t a la n menos 1. Lo único que depende de t es el t a la n, así que eso es lo que tenemos aquí. Más t menos x, sumatoria n igual a 0 hasta el infinito de p sub n de x, t a la n, y esto es igual a 0. Entonces, aquí nosotros, igualando los términos de potencias iguales, vamos a llegar a la siguiente relación. N más 1, o sea, es decir, tenemos un polinomio que es igual a 0. Si el polinomio es igual a 0, eso significa de que los coeficientes que acompañan a cada una de las potencias de t tienen que ser iguales. Los polinomios que acompañan a cada una de las potencias de t tienen que ser iguales. Al momento que nosotros igualamos a 0 los coeficientes, obtenemos la siguiente expresión: n más 1, p sub n más 1 de x, menos 2n más 1 x, p sub n de x, más n, p sub n menos 1 de x, igual a 0. Esto para n que va desde 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, esta es lo que se conoce como una fórmula de recurrencia. ¿Está claro? Significa que nosotros podemos, a partir de esta expresión, conociendo nosotros el p sub 0, nosotros conocemos, por ejemplo, que el p sub 0 de x es igual a 1, p sub 1 de x es igual a x. Entonces, conociendo estos dos, nosotros tenemos, si consideramos de que el n es igual a 1, n menos 1 es 0, n más 1 es 2. Significa que conociendo estos dos, utilizando esta fórmula, podemos hallar el p sub 2 de x. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro, jóvenes, la demostración de esta fórmula de recurrencia? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, supongo ya habrán revisado la hoja. En la hoja justamente está, les piden demostrar de que esto se puede expresar de esta manera y que estos son los polinomios de Legendre. Ustedes pueden hacerlo con un poco más de detalle del que lo he hecho yo aquí en clase. Además, le piden una serie de demostraciones, las relaciones 3, 4 y 5, jóvenes, quiero que por favor lo demuestren y lo suben a Classroom. Ahí le he dejado una pequeña tarea hasta el sábado, creo que les he dado. Eso ya les debe de estar apareciendo en este momento. Bien, vamos a ver una
Aplicación. Vamos a ver una aplicación. Descomposición. Descomposición multipolar. Cuando nosotros tenemos un campo electromagnético, nosotros podemos decirle que el potencial eléctrico, entre dos puntos tenemos un punto acá y otro punto, y tenemos, a ver, vamos a, es lo mejor así, tenemos nosotros un sistema de coordenadas. Con este sistema de coordenadas nosotros ubicamos dos puntos en el espacio. Ubicamos dos puntos, cada uno de estos puntos, este digamos que es el R1, el R2, y entonces nosotros podemos decir, suponiendo de que aquí nosotros tenemos una carga 1, aquí tenemos una carga 2, podemos nosotros, cada una de estas cargas genera un campo en algún punto que se encuentra acá. Vamos a ver, disculpen, no, estoy haciendo mal el gráfico. Sí, vamos a verlo así, disculpen. Tenemos aquí un punto y tenemos por aquí tenemos una carga 1 y por acá tenemos una carga 2. Entonces, queremos hallar el potencial en ese punto. El potencial en ese punto va a ser este valor de phi. Entonces, cuando nosotros queremos hallar el potencial, siempre vamos a poder expresarlo en términos de la distancia o el radio vector al cual se encuentra. ¿Está bien? Dependiendo de lo que nosotros tengamos. Entonces, en general, cuando nosotros hallamos el potencial, utilizamos la fórmula de Coulomb. En la fórmula de Coulomb nosotros tenemos de que el potencial es igual a la constante eléctrica, el valor de la carga que genera el campo, sobre la distancia que normalmente se pone R1 menos R2, ¿está bien? Su módulo, R1 menos R2 su módulo. Entonces, para simplificar nosotros el cálculo acá, nosotros vamos a obviar estas partes y le vamos a poner 1. Entonces, el cálculo de un potencial, vamos a decir que es igual a 1. Digamos que estamos trabajando en el sistema gaussiano, el sistema CGS, donde K vale 1 y la carga también es igual a 1. Es decir, potencial generado por una carga unitaria. Y vamos a decir de que la distancia está dado, como acabo de escribirlo ahí, por un R1 menos R2. Entonces queremos hallar el potencial. Nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primer lugar, el módulo de R1, simplemente vamos a decir que es R1. El módulo de R2, simplemente vamos a decir que es R2. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Entonces, esta expresión. Phi, que es igual a 1 sobre el R1 menos R2 en módulo. Esto va a ser igual a 1 sobre, y aquí vamos a tener la raíz cuadrada. Fíjense de que ya comienza a tomar la misma forma de el ejemplo que hemos visto hace un momento. R1 al cuadrado menos 2 veces R1 R2 coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman estos dos ángulos, más R2 al cuadrado. ¿Está claro?
Entonces nosotros tenemos esta expresión. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Adicionalmente a esto, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a definir un R menos, que va a ser el mínimo valor que toma R1 y R2, es decir, de estos el cual es el menor posible. Y vamos a tener un R más, que va a ser el valor máximo que toman R1 y R2. Entonces, esta expresión que está acá, nosotros vamos a poder reescribirla utilizando estas relaciones de la siguiente forma, como R más raíz cuadrada de 1 menos 2t coseno de teta más t al cuadrado. O sea, 1 sobre eso. Aquí, ¿eso por qué? Vamos a considerar, estamos teniendo de que el t está entre 0 y 1. ¿Está bien? El t va a estar entre 0 y 1 en esta relación. Entonces, nosotros vamos aquí a escribir lo siguiente. Esto que está aquí abajo ya es la serie que hemos visto anteriormente. Entonces nosotros vamos a decir de que aquí tenemos esta serie desde n igual a 0 hasta el infinito, p sub n de x t sub n. En este caso, jóvenes, el x es el coseno de teta. El coseno de teta. Por lo tanto, vamos a poder escribir el potencial de esta forma. 1 sobre r más sumatoria n igual a 0 hasta el infinito p sub n del coseno de teta sobre el t. ¿Qué cosa es el t? Es r menos sobre r más a la n. ¿Está claro, jóvenes, lo que estamos haciendo? O sea, el t, aquí el t lo hemos definido como r menos sobre r más, es decir, el radio menor entre el radio mayor. El radio menor entre el radio mayor. Aquí, lógicamente, el R1 y el R2 se van a intercambiar dependiendo de cuál de ellos es mayor y cuál de ellos es menor. ¿Está bien? Cuál de ellos es mayor y cuál de ellos es menor. ¿Quedó entendido? Entonces, esta forma nosotros la utilizamos aquí. Entonces, ahora sí vamos a ver, digamos, nosotros tenemos algo así y tenemos un cuerpo, un objeto por acá. En este objeto, todo esto es el objeto a cargar y necesitamos hallar en un punto determinado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser, digamos, un R. Esto va a ser un R. Y vamos a tener lo siguiente. Esto le vamos a llamar un R mayúscula. Aquí, jóvenes, el ángulo teta es este ángulo. El ángulo teta es ese ángulo. Y en este caso el potencial va a ser igual a la, en todo caso, en el punto R, va a ser igual a la integral de volumen de la densidad de cargas que depende de R sobre R menos R de dB. Entonces aquí, jóvenes, en este caso es cuando nosotros aplicamos el desarrollo
en polinomios de Legendre. El desarrollo en polinomios de Legendre. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, para poder terminar esto, tenemos en consecuencia de que el phi de R es igual a la sumatoria cuando el n es igual a 0 hasta el infinito de 1 sobre R a la n más 1 integral de volumen de rho de R a la n P sub n del coseno de teta de dB. Aquí, jóvenes, nosotros hemos tomado lo siguiente: R es igual al módulo de R es igual al módulo del R minúscula, y teta es el ángulo que forman los dos ángulos. Ya lo hemos visto del gráfico anterior. Esto nosotros podemos decir que es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de un sigma n sobre R a la n más 1. ¿Qué cosa o qué valores toma este sigma n? Por ejemplo, el sigma 0 va a ser igual a la integral de volumen de rho de R de dB, y esto no es otra cosa, jóvenes, que la carga total. Tenemos el sigma 1, que es igual a la integral de volumen del rho de R coseno de teta de dB. Aquí, jóvenes, acuérdense lo siguiente: el rho de R queda, cuando el n vale 1, tengo simplemente el R. El P sub n de X, o el P sub 1 de X, es X. Entonces el P sub 1 de coseno de teta es coseno de teta. Es coseno de teta. De dB. Entonces, esto, ¿qué cosa es? Esto es lo que se conoce como el momento dipolar. El siguiente término, sigma 2, es la integral de volumen de rho de R al cuadrado, ¿está bien? R al cuadrado, y el P sub 2 de X es igual a 3 X al cuadrado menos 1 sobre 2 de dB. Y esto no es otra cosa, jóvenes, que el momento cuadrupolar. Y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos de que los momentos multipolares se expresan por medio de desarrollos de las funciones de los polinomios de Legendre. ¿Quedó claro el ejemplo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podría regresar dos atrás? Creo. ¿Acá? ¿O esto? No, el siguiente, por favor. ¿Tienes alguna pregunta ahí? Sí. No sé qué sucede en la segunda línea. ¿Acá? Sí. Está elevado al menos 3 medios y creo que falta ahí, o cómo. Estoy derivando esta expresión. Sí. Esto, solamente esto. Sí. ¿Está bien? Solamente. Sí, ahí está a la menos 3 medios, luego al otro lado. Ya. Entonces, aquí está la menos 3 medios. Sí. Eso es, voy a ponerlo así, 1 sobre
1 menos 2t x menos más t al cuadrado, ¿está bien? Y aquí tengo xt. Esto es igual a esto que está acá. Esta expresión es igual a esta. ¿Está claro? Entonces esto ha pasado a multiplicar acá y aquí se ha quedado simplemente el 1 menos 2tx más t al cuadrado a la menos 3 medios. En todo caso, sí. Vamos a escribirlo. Sí. 1 menos 2tx más t al cuadrado a la 1 medio, a la menos 1 medio. Eso es lo que tenemos. Sí. Ya. Bueno, tienen ustedes, jóvenes, hay algunos cálculos intermedios que no estoy haciendo. Pasar de aquí a acá, por ejemplo, cómo se pasa. Tienen ustedes que hacer los desarrollos y entenderlos. Hay pasos intermedios que me ocuparía más del tiempo que ya tengo planificado, ¿no? Aún así ya me queda corto el tiempo. Bien, entonces quedó claro el ejemplo de la expansión multipolar, ¿sí? Como ejemplo de aplicación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Profe, dígame. Entonces, usando esta fórmula, el potencial sería la sumatoria de la carga total más el momento dipolar más el momento cuadrupolar y todos los momentos. Tengan en cuenta lo siguiente: el potencial es la sumatoria de esos momentos divididos entre r n más 1. Es decir, vamos a ver, tendríamos de que potencial, o sea, es igual a la sumatoria de los momentos multipolares. Y vamos a tener nosotros aquí lo siguiente. En lo primero tenemos la carga total sobre el n vale ¿cuánto? Vale 0, entonces sobre r. Esto es nuestro potencial habitual. Aquí estamos considerando que la constante es igual a 1. ¿Está claro? La constante es igual a 1. Digamos que estamos trabajando en el sistema gaussiano. Más, vamos a tener esto, el momento dipolar normalmente se representa como P. ¿Está bien? Sobre R al cuadrado más, aquí, disculpen, voy a cambiarle, aquí le voy a poner simplemente Q, más el momento cuadrupolar sobre R al cubo, más el momento, el siguiente. ¿Está claro? El siguiente es el octupolar, porque ya va a tener un nivel 8, va avanzando de 2 en 2. Entonces, eso es lo que nosotros vamos construyendo y así sucesivamente. Es decir, el potencial es la suma de los, digamos, de los momentos polares de estas relaciones. Siempre tiene, o sea, no es puro, necesito siempre los radios por ahí en alguna parte. ¿Quedó claro? Esto es lo que se llama expansión multipolar del potencial. Se usa sobre todo en su curso de electromagnetismo. Ustedes lo van a ver cuando vean la parte del dipolo magnético, el cuadrupolo, las antenas, cuando vean las radiaciones. Ahí es donde se utiliza estas expresiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a comenzar un tema nuevo que está relacionado con esto que acabamos de realizar. Nosotros acabamos de hallar estos polinomios de Legendre. Estos polinomios de Legendre tienen ciertas características bastante generales. Y resulta que no son solamente correspondientes a este polinomio, sino a todo un conjunto de polinomios, los cuales reciben el nombre de
polinomios ortogonales clásicos. Estos polinomios ortogonales clásicos, jóvenes, son parte de una teoría un poco más general, ¿está bien? En este momento vamos a hacer simplemente lo correspondiente a ciertos tipos de polinomios, no vamos a hacer todos. Aquí hay las funciones hipergeométricas y otras relaciones más que no las vamos a tocar, al menos no por ahora, tal vez más adelante tangencialmente. Entonces, estos polinomios ortogonales clásicos son ciertos tipos de polinomios que tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, todos van a tener una función de este tipo omega, una función la cual nos va a permitir, más que todo acá, que nos va a permitir a través de una expresión muy parecida a esta, generar los polinomios, ¿está claro? Entonces, esos conjuntos de polinomios van a tener una función denominada generadora que nos va a permitir generar todos esos polinomios. Entonces, en este momento vamos a comenzar esta teoría para que ustedes la vayan buscando, vayan viendo, en la literatura está con ese nombre, en los libros que les he dejado, y más adelante vamos a ver hasta dónde se extiende o cómo se puede generalizar. Y todos estos son polinomios muy utilizados en la física. Estamos con estos polinomios de Legendre y sus funciones asociadas. Tenemos los polinomios de Hermite, los de Laguerre, los de Chebyshev, todos muy utilizados, sobre todo en la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver estos polinomios ortogonales clásicos. Primero, su definición. Vamos a denominar al sistema. Aquí vamos a poner nosotros un P sub n de x. Cuando nos referimos al sistema, aquí está recorriendo todos los valores posibles de n, naturales inicialmente, al P sub n de x, de polinomios de todos los grados, definidos en el segmento. Vamos a decir de que nuestro segmento es el segmento AB. El segmento AB sistema de polinomios ortogonales clásicos. Si se cumplen las condiciones siguientes, en primer lugar, si son ortogonales en ese intervalo AB. Lógicamente tienen que ser ortogonales, si no, no tendría sentido el nombre. Pero son ortogonales con peso rho de x. Y satisfacen en el intervalo AB, fíjense de que en este caso es abierto, no estoy considerando la frontera, está bien, los extremos, la ecuación diferencial de Pearson. Ecuación diferencial de Pearson. ¿Cuál es la ecuación diferencial de Pearson? La derivada con respecto a x de sigma de x rho de x es igual a un tau de x
por rho de x. Y vamos a ponerle 1, este es un nuevo tema. Aquí sigma de x y tau de x son funciones dadas. Es decir, son funciones que ya han sido definidas en algún momento. ¿Está claro? Son funciones que ya han sido definidas en algún momento y satisfacen la condición siguiente. De que x a la m, sigma x, rho de x, evaluado en a y b, es igual a 0 para los m que van desde 0, 1 y hacia adelante. Esta, jóvenes, es la definición de polinomios ortogonales clásicos. Esta definición, así como está, no nos dice mucho. Todavía vamos a hacer el desarrollo de esta función, de esta definición, para ver cuáles son estos tipos de polinomios. Aquí hay que tener en cuenta de que los extremos, estos extremos AB, los extremos A y B, pueden tomar cualquier valor, ¿está bien? Es decir, pueden tomar valores que van inclusive del menos infinito o al más infinito. Es decir, pueden tomar cualquier valor, ¿no? En vez de O vamos a poner I. Es decir, el A puede ser menos infinito y el B más infinito. Y entre esos valores pueden estar. Además, la función, esta función tau de x, es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Significa que yo puedo expresar tau de x como un ax más b. Estos coeficientes a y b se determinan de 2. Los coeficientes a y b se hallan de la condición 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ninguna todavía. Profesor. Sí, dígame. Solamente va a ser la ecuación de Pearson si es que esa función tau es lineal, ¿no? Sí, así es. Y la función sigma, ¿tiene alguna condición también? Sí. ¿Es mayor a 0, continuo, algo? Sí, ahorita justamente me faltan las condiciones para sigma. En un momento las hago. ¿Está bien? Bueno, no me alcanzó el espacio aquí, debió de haber quedado en esta misma página. Vamos a ver si podemos todo hacerlo un poquito más pequeño para que la definición quede en la misma página. Un momento. Ya, yo creo que con ese espacio va a ser suficiente. Bien, entonces, y sigma, ¿dónde estamos? Aquí. Sigma de x tiene la siguiente forma. Vamos a ver, y aquí nosotros tenemos sigma de x va a ser igual a x menos a por b menos x. Esto para a diferente de menos infinito y b
diferente de más infinito. Va a ser igual a simplemente x menos a para, aquí tenemos a diferente de menos infinito y b igual a infinito. Va a ser igual a b menos x. Creo que ya está claro de que esto va a ser para cuando a es igual a menos infinito y b es diferente a más infinito. Y finalmente tenemos 1 cuando ambos son infinitos, a igual a menos infinito y b igual a más infinito. ¿Está bien? Entonces estas son las condiciones para la función sigma. Es decir, tau es lineal y sigma tiene esta forma. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, un momento. Sí. Profesor, eso está solamente para asegurarnos de que, o sea, para definir la función de peso, ¿no? Claro, así es. Ese es para definir la función peso. Es decir, se denominan polinomios ortogonales clásicos aquellos que van a ser generados de esta condición 1, donde tau cumple esta condición y sigma cumple esto. Es decir, si se cumple la ecuación de Pearson con estas condiciones, para diferentes valores de a y b y diferentes combinaciones, vamos a poder nosotros generar sistemas de polinomios. Sistemas de polinomios. Entonces, estos sistemas de polinomios van a tener la característica de ser ortogonales entre sí en el intervalo de definición. Por eso se llaman sistemas de polinomios ortogonales clásicos. ¿Está claro? Y clásicos porque fueron hallados, digamos, en diferentes tipos de problemas, se utilizan con mucha frecuencia y después encontraron de que todos ellos tenían una construcción semejante. Tenía una construcción semejante. ¿Está claro? Entonces vamos a ver lo siguiente. La solución general de 1 la solución general de la ecuación 1 nos da, como su compañero bien lo ha mencionado, el peso. Rho de x va a ser igual a 1 sobre sigma x exponente de la integral de tau x sobre sigma x de dx. 5. Eso es lo que nosotros tenemos como solución general de esa expresión 1. Entonces, estas fórmulas 1 a 5 nos definen, como les acabo de mencionar, una clase completa de polinomios ortogonales, a las cuales denominamos clásicos, y nos permiten obtener para estos polinomios una representación explícita en términos de las funciones ρ y sigma. ¿Está claro? De las funciones ρ y sigma. Hasta ahí, ¿eso está entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien, ahí vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase vamos a comenzar con las principales propiedades de los polinomios ortogonales, es decir, a partir de esta definición, sin mencionar polinomios específicos, vamos a hallar cuáles son las propiedades que tienen ese sistema. Y después de que veamos todas las propiedades, vamos a definir la función generadora, es decir, cómo es que encontramos o buscamos la función que nos va a permitir generar estos polinomios, y vamos a ver como ejemplo los polinomios de Legendre
y vamos a ver que obtenemos de nuevo los mismos polinomios. Con eso, para los polinomios de Legendre vamos a tener tres formas distintas de obtenerlas. Uno, a partir de la solución de la ecuación de Struss-Liouville, como hemos visto. Otra, como esta función auxiliar con la expansión multipolar. Y la tercera va a ser a través de los polinomios ortogonales clásicos. ¿Está bien? Jóvenes, en esto estaríamos quedando la clase de hoy. Tienen ahí en el Classroom una hoja de problemas donde les he dado una tarea pequeña para que comprueben tres fórmulas de recurrencia. La idea ya la he hecho hoy en clase, así que no debería ser complicado. Y el viernes estaríamos continuando con este tema. El laboratorio de la próxima semana va a ser aplicación de los polinomios ortogonales. ¿Está claro? Es decir, lo que hagamos ahora les va a permitir a ustedes aplicar, digamos, resolver el laboratorio. Creo que ahora se los van a plantear, creo que mañana ya les plantean el laboratorio. ¿Está bien? Estos días, y la teoría es lo que vamos a hacer ahora. Yo les voy a explicar todo con los polinomios de Legendre y ustedes van a tener que hacer otras construcciones adicionales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas, jóvenes, el día de hoy quedamos aquí la clase. Muchas gracias.